Hola a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Julián Abella y esto comienza ya. A continuación vamos a ver qué es el controlador PID, o más precisamente cómo vamos a implementar un controlador PID con AO, que ya habíamos visto que es amplificadores operacionales. ¿Qué nos permite? El curso exactamente está enfatizado a que nos dé las herramientas que nosotros vamos a necesitar a continuación en cursos como señales, en cursos como control. Nosotros el día de hoy vamos a ver brevemente cómo podemos llegar a implementar un controlador PID, cómo funciona por encima, en qué consiste y cómo nos podría servir para los cursos de señales y de control. Cómo componemos prácticamente estos elementos que nos darán los pasos o los inicios a la electrónica y a la ingeniería de control. De seguro cuando les estoy hablando de P y D, lo primero que vamos a tener es las inquietudes de ¿qué es P? ¿Qué es I? ¿Y qué es D? Pues a continuación vamos a responder qué son estas preguntas y por qué es que este controlador nos funciona tan bien. Nuestra P significa proporcional, es decir, para este caso vamos a tener una ganancia proporcional, la cual vamos a implementar con AO. ¿Qué es un I? Pues un I va a ser una integral que nosotros podemos implementar o hacer una integración a una señal que nosotros podemos implementar con una AO. Y finalmente, ¿qué es D? Que es un derivativo o un circuito que me realiza una derivada a una señal con amplificadores operacionales. Nosotros implementando estas tres configuraciones o estos tres circuitos con AO podemos llegar a implementar un controlador PID. Entonces lo primero que necesitamos saber es cómo implementar o cómo relacionar un circuito proporcional con un AO. Tenemos que saber cómo realizar un circuito integral con un AO y tenemos que saber cómo realizar un circuito que me derive una señal con AOs. ¿Qué tenemos nosotros como tal? Exactamente un proporcional. Para este caso tenemos simplemente una R sobre una KR. Para este caso simplemente lo utilizamos, este es como vemos es prácticamente un seguidor inversor para volver a poner la señal en el mismo sentido, porque aquí nos daría menos BI, aquí vuelve y nos da en relación a BI positivo. Donde veo que va a ser, pues KR sobre R por BI, R con R se me va y esta acá, la relación de una resistencia sobre la otra me va a dar esa ganancia proporcional. Entonces, ¿qué es el proporcional prácticamente? Nosotros recordemos, una función de transferencia es la salida sobre la entrada de una señal. Para este caso tenemos una función de transferencia constante, es decir que si lo analizamos esto como un diagrama de bloques, nosotros vamos a tener que teniendo una salida BI a través de una proporcional K, pues vamos a tener una entrada, una salida BO. Teniendo una entrada BI a través de una proporcional K, vamos a tener una salida BO. Y este es mi bloquecito como tal para el proporcional.
Para el caso del integral tenemos el siguiente circuito donde vamos a tener pues una resistencia y un condensador. Recordemos nosotros vamos a plantear dos corrientes, I sub 1 e I sub 2 que tenemos respectivamente estos dos puntos. Recordemos nosotros que la corriente en un condensador pues es la derivada de la carga con respecto a tiempo, que a su vez es la condensación por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces I2 va a ser igual a este valor. I1 pues va a ser simplemente menos BI sobre R, por la dirección en la cual estamos analizando las corrientes. ¿Qué hacemos? Igualamos I1 igual a I2 y nos da menos BI sobre R igual a C por la derivada del voltaje sub O. El voltaje O aquí que estamos analizando, este es el voltaje O para este caso, con esta corriente 2 porque lo estamos polarizando entre BO y tierra. Para este caso sería la derivada de BO con respecto al tiempo. Despejando, ¿qué tenemos? Pues una derivada me va a pasar a integrar, esa C me pasa a dividir y pues al otro integraremos la I. C y R son constantes porque mi única señal variable en el tiempo va a ser B sub I. Entonces la sacamos de la integral y me queda BO con respecto al tiempo va a ser igual a menos 1 sobre CR integral de B sub I con respecto al tiempo derivada en el tiempo. Con esto pues nosotros tenemos nuestra KI que simplemente va a ser la constante, que es menos 1 sobre la capacitancia de ese condensador por la resistencia. Y si lo llevamos a diagrama de bloques en la función de transferencia va a haber una integración y una constante y una ganancia de integración. Para el caso de nuestro circuito derivativo exactamente tenemos una entrada B sub I y una salida B sub O. Para este caso el condensador va a ir en esta parte teniendo una R de nuestra ganancia de resistencia. ¿Qué analizamos? Esta vez vamos a analizar las corrientes de aquí para allá. Va a dar lo mismo a la hora que juguemos con los voltajes. B sub I menos 0, corriente en el condensador, que recordemos que es mi capacitancia con respecto a la variación del voltaje. En este caso va a ser el voltaje sub I. Y sub 2 simplemente va a ser menos B sub O sobre R. Pues igualando nuevamente I1 a I2 tenemos de una vez que BO con respecto al tiempo va a ser igual a menos RC por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, donde tenemos que nuestra ganancia derivativa va a ser igual a RC. Entonces pues simplemente lo pasamos a un diagrama de bloques donde hacemos la derivada y la derivada vamos a tener nuestra constante derivativa. Entonces nosotros ya con esto tenemos prácticamente los tres circuitos que me permiten hacer la integración de un PID. Proporcional integral derivativo. ¿Qué debemos considerar nosotros también? Ya les voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de funciones de transferencia vamos a trabajar en el dominio de las S. Recordemos que un integrador es 1 sobre S y un derivador es S. Nuestras constantes no aplican el cambio de dominio, siguen siendo una constante. Entonces de esta forma la función de transferencia o la transferencia que me implica para un integrador va a ser KI sobre S y para un derivador va a ser S por KE o KD por S. Y de esa manera nosotros tenemos nuestras funciones de transferencia también en el dominio del tiempo y en el dominio de S para su respectivo análisis. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Para este caso, simplemente nuestro BOS, nuestra salida con respecto a S va a ser acá por BI con respecto a S. Para este caso, nuestra salida BOS pues va a ser simplemente 1 sobre S por KI por el voltaje de entrada con respecto a S. Y para este caso, el voltaje de salida con respecto a S en el dominio de Laplace, recordemos nosotros, va a ser igual a S por KE por el voltaje de entrada con respecto a S. Eso nos permite analizar de manera sencilla lo que viene a continuación.
A continuación vamos a ver exactamente cómo es que es un sistema de control PID o cómo está un PID integrado dentro de un sistema que me permite hacer el control a alguna variable o a algún proceso. Aquí nosotros tenemos como tal un lazo de control donde vamos a tener nuestra referencia, que es el valor indicado que nosotros queremos que esa planta o proceso esté. La ingresamos, ahí va a haber un PID que me va a llevar una señal a la planta de proceso y ahí vamos a tener nuestra variable de salida. Esa variable de salida la vamos a convertir nuevamente con un sensor o a medir con un sensor que me va a permitir compararla si está en el valor de la referencia que yo deseo. Por ejemplo, queremos que nuestro sistema esté a 90 grados centígrados, ¿sí? Y lo que obtenemos es que nuestra variable va a estar en 80 grados centígrados. En ese momento se me va a comparar aquí voy a medir obviamente los mismos 80 grados centígrados y 90 menos 10 me va a dar aquí un error de 10 grados centígrados. El PID va a tomar ese error y me lo va a comenzar a elevar hasta que llegue al valor que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros ya nos pasamos y llegamos a 100 grados centígrados y aquí nuevamente medimos 100 grados centígrados, el error nos va a dar menos 10 grados centígrados, negativo. Es decir, el PID va a buscar que la temperatura a la cual nosotros queremos trabajar se reduzca y así va a hacerlo continuamente hasta que llegue este valor. Recordemos nosotros que pues aquí vamos a tener un error que es lo que va a ser nuestra entrada de nuestro PID y vamos a tener una señal de control mu de t. La salida sobre la entrada me describe una función de transferencia. Esta va a ser la función de transferencia como tal de nuestro PID, donde vamos a asimilar una KPI que va a ser la constante general de ganancia de todo el sistema, donde vamos a tener una KP que va a ser nuestra ganancia proporcional, KI sobre S, nuestro integrador, y SKE, nuestro derivador. Para este caso que tenemos aquí es la forma en bloques que nosotros vamos a expresar un PID, donde vamos a tener nuestra KP, nuestra función KIS y nuestra función KS que van a entrar a un sumador por que nos va a tener también una ganancia K, PID que va a ser la ganancia de ese sistema. Ahora procederemos nosotros a hacer el dibujo de cómo sería ese circuito con amplificadores operacionales. Aquí nosotros tenemos nuestro ejemplo de cómo sería la implementación de un PID con amplificadores operacionales, donde obviamente aquí ¿qué tenemos? Pues este va a ser mi proporcional, donde tenemos R sobre R, una ganancia KR. Nuestra integrador, donde vamos a tener una resistencia de integración y un condensador de integración. Y nuestro derivador, donde vamos a tener un capacitor de derivación y una resistencia de derivación. Aquí todas R's, donde vamos a tener una KPID por otra R que me va a dar la ganancia definitiva del sistema. Recordemos aquí nuestra E
vamos a estar hablando de como CE como señal de entrada y mu de B como señal de salida. Lo dejo en B para que nos quede claro que aquí estamos hablando y lo estamos expresando en voltios. Como nosotros vemos, todo esto es lo relacionado a nuestro PID, donde tenemos la representación del PID en esta parte ya en bloques, digámoslo así, y aquí como tal su circuito mediante amplificadores operacionales. Nosotros estamos hablando que el PID me va a controlar una variable de alguna planta o algún proceso. ¿Qué es esto como tal? Puede ser un horno, puede ser una banda transportadora, relación velocidad, la humedad relativa, la luz ambiente, puede ser muchísimas cosas esta planta o proceso. Esto es lo que me determina cómo lo controlamos. Ahora lo que nosotros vamos a ver es exactamente cómo con amplificadores operacionales podemos simular la función de transferencia de esta planta o de este proceso. Entonces, para simular una planta, simplemente esta planta de proceso va a tener una forma GDS, que pues GDS, una entrada sobre una salida, pues es mi función de transferencia. Para este caso, la más común que tenemos, digámoslo así, para unas funciones de transferencia, pues es de la forma K sobre tau S más 1, donde K pues es mi ganancia del sistema y mi tau es mi tiempo característico del sistema. Esto me puede simular un horno, por ejemplo. Esto puede ser la representación de un invernadero, puede ser la representación de varios procesos que nosotros podemos llegar a utilizar o a modelar de esta forma. Simplemente va a cambiar su ganancia y su tiempo de respuesta según sea el sistema. Ahora, ¿cómo llevamos esto a un AO? Entonces, nosotros aquí que tenemos de este circuito, RF por RI, pues la relación de ganancia de ahí, menos, me queda todo positivo. Y la primera forma de este circuito me corresponde BI sobre RCS más 1. Nosotros lo llevamos a la función de transferencia que tenemos, que nuestra función de transferencia va a ser igual a RF sobre RI sobre RCS más 1. Y con eso pues ya tenemos cuál va a ser nuestro tau y cuál va a ser nuestro K. Entonces, según el tiempo característico que nosotros necesitemos, simplemente vamos a hallar una RF-RI para cuál sea nuestra ganancia del sistema y un tau de R por C. Para este caso, estas R tienen que ser igual R por C para nuestro tiempo característico del sistema. Y con eso pues simulamos perfectamente una planta de control. Entonces, hacemos esta gráfica donde ya vamos a tener nosotros nuestros diferentes componentes acondicionados en voltios, donde aquí vamos a tener pues los voltajes que me implican las diferentes señales, y aquí voy a tener una BR que va a significar mi voltaje de referencia, es decir, lo que yo quiero que escalado en voltios esta variable me represente en el sistema. Supongamos que nosotros prendemos el sistema sin el PID, no está conectado al PID, sino ahí hay un cable en lugar del PID. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a obtener una señal de la siguiente forma. Entonces, esa va a ser mi señal en lazo abierto de lo que yo estoy encontrando en mi variable. Démonos cuenta que exactamente ahí no controla nada, es una señal completamente inestable. Para nosotros estabilizar eso, el sistema estable, lo que hacemos es cerrar el lazo. Cerramos el lazo con un proporcional únicamente, es decir, ponemos ahí el PID únicamente con este amplificador operacional que va a ser mi proporcional, y vamos a tener una respuesta de la siguiente forma. Entonces notemos que con el proporcional ya por lo menos esa va a tener a seguir este sistema. Ahora, ¿qué sabemos? La derivada es
la tangente sobre la curva, es decir, esta curva nosotros vamos a querer derivarla al fin de que sea una señal constante en el tiempo, que nos siga netamente nuestra señal. Entonces en ese momento cogemos y prendemos nuestro derivador, vamos a tener nuestro proporcional y nuestro derivador sin el integral por el momento, y vamos a tener una respuesta de la siguiente forma. Entonces, obviamente, digámoslo así, ustedes van jugando con esta estabilidad, con esta serie de potenciómetros que tenemos. Ustedes van a ir incrementando la ganancia proporcional hasta que esta señal que vemos en el color del proporcional, pues me esté siguiendo aproximadamente la señal que yo tengo. Igualmente, para la parte derivativa, ustedes van eliminando esas curvas, ese rizado, incrementando esa ganancia derivativa. Y como podemos ver, la ganancia derivativa me va a llegar hasta un pequeño margen de error, una diferencia. ¿Cómo hago yo para corregir esa diferencia ya, ese margen de error? Prendo la ganancia integral. La ganancia integral, al ser un acumulador, lo que hace es que este error no sea aproximadamente cero, sino que ese error sea de cero, de las dos señales, y prendiendo nosotros esa variable podemos controlar ese factor. Entonces ya con mi derivativa quedaría de la forma, y tenemos un control P y D en el cual lo hacemos. Recordemos, la proporcional va a ser para hacerla marginalmente estable o estable en nuestra zona de referencia. La derivativa es para eliminar el rizado y la integral es para eliminar el margen de error. De esta manera, mediante un método experimental y práctico, nosotros podemos ir jugando con el control. Con esto ya tenemos las herramientas nosotros para lo que viene siendo la materia de control como tal. Entonces el control analógico viene siendo como tal esta etapa. Con eso terminamos lo referente a los sistemas de control P y D con amplificadores operacionales.